So, I'll just say a little bit about the background why texts are important. Voy a contar un poquito sobre el origen de este texto y por qué el texto es importante. When you are coming into existence, Cuando tú llegas a existir, your mother finds out that she is pregnant, cuando una madre descubre que está embarazada, then immediately lots of thoughts arise. inmediatamente entonces surgen un montón de pensamientos. They could be happy thoughts or sad thoughts, Podrían ser pensamientos felices, pensamientos tristes, thoughts about what to do. pensamientos sobre qué hacer. If the pregnancy is continued with, Ah, if the pregnancy is continued with, si el estar embarazada se va a tener continuación, va a seguir con el embarazo. and thoughts about how the baby might be and planning for how life will be changed. Y pensamientos sobre cómo será el bebé y cómo su vida va a cambiar. So even before you are born, you are being woven into a conceptual cocoon. Incluso antes de que nazcas, pues ya se ha tejido un capullo alrededor de ti. Just as the baby is developing in the womb physically, A medida que el bebé pues se desarrolla en el útero físicamente. so the baby's identity is being developed inside the conceptual womb. Y la identidad del bebé se ha desarrollado dentro del útero conceptual. The baby comes out of the body, people immediately start talking to it. El bebé soul sale del cuerpo e inmediatamente se empieza a hablarle. Of course, the baby doesn't understand, Por supuesto el bebé no entiende, but experiences the vibrations of the tone of voice. pero experimenta las vibraciones del tono de voz. And then gradually they start to be able to relate to concepts. Y gradualmente empieza a ser capaz de relacionarse con los conceptos. And to organize their behavior in terms of the interpretations which are prevalent in the family at that time. Y organizar su comportamiento de acuerdo con las interpretaciones que son vigentes en su familia en ese momento. So when I was a child, I was informed that it was very important not to put my elbows on the table. Cuando yo era un niño, pues se me informó de que era muy importante no poner los codos encima de la mesa. Perhaps that's not so important as a life skill. Quizá no es eso tan importante como habilidad vital. You're being introduced into this system of polarizations. Pero se me introdujo en el sistema de polarización. This is not the right way to live. No es la manera correcta de vivir. This is not what we do in this house. No es lo que nosotros hacemos en esta casa. As you are being educated, you are being indoctrinated into particular forms of interpretation. A medida que tú eres educado o se te adoctrina en determinadas maneras o patrones de interpretación. And you learn to attribute particular values. Y aprendes a atribuir valores en concreto. Well, to be a human being is to be a creature of interpretation and narrative. Así que ser un ser humano implica ser una criatura de interpretación, una criatura de narrativa. And as we touched on before, wrapped within this ongoing weaving of meaning, Y como hemos visto antes, estamos envueltos en este incesante tejido de significado. there is always something to think about, to respond to. Siempre hay algo sobre lo que pensar, a lo que responder, And we're busy all the time. y estamos ocupados todo el tiempo. Some of you may know these drawings of the Tibetan Wheel of Life. Algunos de vosotros puede que conozcáis este dibujo tibetano de la rueda de la vida, Which shows
life in the different realms and the causal factors that lead there. Que muestra la vida, los diferentes reinos y los factores causales que conducen hacia ellos. And at the top, in the corner, there is a Buddha pointing to the other corner where there is a clear circle. Y en lo alto, en una esquina, hay un Buda que está señalando a un círculo claro, un círculo vacío, A circle of openness. un círculo de apertura. But we are in the circle of busyness. Pero estamos en el círculo de la ocupación. One thing leads to another. Una cosa te conduce a la siguiente. And so our life goes on. Y así continúa nuestra vida. And this is why the lineage is very important. Y por eso el linaje es muy importante. Because the lineage is the continuity of the teaching and practice from the time of the Buddha or the primordial Buddha Samantabhadra. Porque la enseñanza es la continuidad de la enseñanza y las prácticas del maestro y de la época del Buda, incluso del Buda primordial Samantabhadra. That is to say, from the state of awakening, from the state of openness, there is a transmission of this possibility, an introduction of the person to who they are as revealed through the meditation of the Buddha. Es decir, desde el estado de apertura, desde el estado de despertar, hay una transmisión de la posibilidad de cómo llegar a convertirse en un Buda. This is something very rare. Esto es algo muy raro. And we don't find it everywhere. Y no lo encontramos en todos lados. If we don't come in contact with the teachings, nobody else is going to tell us about it. Si no nos ponemos en contacto con las enseñanzas, nadie nos va a hablar de ello. So from generation to generation, for these thousands of years, this kind of understanding has been offered. Así que de generación en generación, por miles de años, este tipo de entendimiento pues se ha ido pasando de unos a otros. This doesn't mean that the general way of human beings means that they are bad people. They don't intentionally make confusion for themselves. Y eso no significa que las personas intrínsecamente sean malas, que construyan la confusión de manera intencionada para sí mismos. But they find themselves only moving inside delusion. Sino que se encuentran a sí mismos moviéndose en el engaño. Because all this empty circle that the Buddha points to, this is the unborn openness of the mind. Porque este círculo vacío al que señala el Buda es la apertura no nacida de la mente. Because it's open, it receives whatever arises. Y dado que es abierto, vacío, recibe todo lo que surge. It's without bias. No tiene sesgo. And it has no defining characteristics of its own. Y no tiene características definitorias por sí mismo. And so it doesn't stand in relation to anything else. Y por lo tanto no se coloca en relación a nada. It's to say it's beyond relative truth or dualistic inquiry or investigation. Es decir, está más allá de la verdad relativa o de la indagación o de una investigación indagativa. So, although since the time of the Buddha there have been many very, very intelligent people who have been born, Y aunque desde la época del Buda han nacido muchísimas personas inteligentes, philosophers, mathematicians, and so on, filósofos, matemáticos y todo eso, what they develop is within the paradigm of duality. todo lo que han desarrollado está dentro del paradigma de la dualidad. No matter how brilliant they are, they don't inquire directly into the basis of thought. No importa cómo de inteligentes sean, no indagan en la base del pensamiento. That is to say, no amount of academic study, of research in a subject-object way will bring you to this clarity. Es decir, ningún tipo de investigación sujeto-objeto te va a conducir a este tipo de claridad.
You don't become enlightened by having a better quality of thought. No te iluminas por tener una cualidad mejor de pensamiento. Of course, if you start off life as a selfish person and you develop more generosity and thoughtfulness of others, we can say you have developed some of your potential. Por supuesto, si tú empiezas tu vida siendo egoísta y desarrollas compasión y una preocupación por los demás, podríamos decir que tú has desarrollado tu potencial. But this potential is manifesting, that is to say, it's relational. Pero este potencial se manifiesta, es decir, es relacional. What you don't get just from the manifesting is to see directly the ground of the manifestation. Lo que no ves al observar la manifestación es la base de donde surge esa manifestación. Which is why the lineage is very important. Y por eso el linaje es muy importante. When I grew up in Scotland, nobody said anything about Dharma to me. Cuando yo crecía en Escocia, nadie me decía nada sobre el Dharma. In my school library, we had, I don't know why, but we had 4 volumes of translations of the Upanishads. En la biblioteca de mi escuela, yo no sé por qué, pero teníamos 4 volúmenes de una traducción de los Upanishads. And I started reading these when I was about 15. Y yo empecé a leerlos cuando tenía sobre 15 años. And I went to the big public library in Glasgow, and they had some books about Chinese philosophy and Indian philosophy. Y fui a la biblioteca pública en Glasgow y tenía algunos libros sobre la filosofía china y filosofía india. And this gave me more thoughts about Hinduism and about Buddhism. Y esto me dio más pensamientos sobre el hinduismo y sobre el budismo. That very knowledge about things creates a kind of subtle screen. Pero todo ese tipo de pensamiento, conocimiento sobre algo, crea una especie de pantalla. But because I was at school and I had to pass exams, I was used to learning about things. Pero como yo iba a la escuela y estaba acostumbrado a pasar exámenes, pues yo lo que solía hacer es conocer cosas sobre cosas, o sea, pensar sobre cosas. Right. So you have essays to write for exams. Por ejemplo, tienes que escribir redacciones para los exámenes. Such as, are there any general themes in the tragedies of William Shakespeare? Por ejemplo, ¿hay alguna temática general en las escrituras de William Shakespeare? So you know something about the plays, Y entonces sabes algo sobre el lugar, the characters, the themes they're operating with, los personajes, las cosas con las que funcionan, and then you write about it. y entonces tú escribes sobre ello. This is what we call knowledge. Y esto es lo que nosotros llamamos conocimiento. But the traditions are not based on that kind of knowledge. Pero las tradiciones no están basadas en ese tipo de conocimiento. Of course, they have a lot of knowledge connected with them, Por supuesto, tienen un montón de conocimientos conectados con ellas, but they are not based on knowledge themselves. pero no están en sí basadas en conocimiento. If we follow the track of Buddha Shakyamuni, Si seguimos la pista del Buda Shakyamuni, then he practiced many kinds of yoga and meditation él practicó muchos tipos de yoga, de meditación, for many years, durante muchos años, and he came to a point where he just gave up. y llegó a un punto en el que simplemente pues lo dejó, se rindió, And he decided to give himself a rest. y decidió darse un descanso. So he picked some grass, Y entonces cogió un poco de hierba, some soft kusha grass, and put it on a stone under a tree. y entonces decidió hacerse un cojín de hierba sobre una piedra debajo de un árbol. And a girl from the village came and gave him some sweet rice boiled in milk. Y entonces una chica de un pueblo vino y le dio un poquito de arroz hervido en leche. So he had comfort and pleasure, Y entonces tuvo confort y placer. and he just sat and
thought, I don't want to struggle anymore. Y entonces se sentó y dijo, ya no quiero luchar más. And then in the tradition they say many demon forms, many maras came to provoke him. Y entonces la tradición se dice que muchas formas de demonio, muchos maras vinieron a provocarle. They came in erotic forms and dangerous forms. Vinieron en formas eróticas y en formas peligrosas. These were like invitations to get involved. Son invitaciones para que se involucrara. We're here, what are you going to do? Estamos aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? And at that time he put his hand down and touched the earth and said, I'm not doing anything. Y en ese momento, pues él tocaba la tierra y decía, yo no hago nada. And his mind became more peaceful. Y su mente se volvía más pacífica Through not doing, al no hacer. not blocking the thoughts, not blocking what was occurring, but just not getting involved. No bloqueando los pensamientos, no bloqueando lo que estaba sucediendo, simplemente no involucrándose. He experienced this non-duality of spaciousness and emergence. Y él experimentó esta dualidad de la espaciosidad y la manifestación. It's not that the thoughts and feelings are an obscuration you have to clear away. No es que los pensamientos, los sentimientos sean un oscurecimiento que tú tengas que limpiar o que tú tengas que quitar de en medio. Because if you try to do that, you're again getting involved with what's going on. Porque si tú intentas hacer eso, de nuevo te estás involucrando en algo. And if you try to clear them away, you start thinking, yeah, but this one's quite nice. Maybe if I just put it in my pocket, no one will see. Porque si tú lo que intentas es quitarlos de en medio, pues igual puedes pensar, no, pero este es bastante agradable, con lo cual voy a ver si me lo coloco en el bolsillo. But he let go. Sino que dejo ir. And in that spaciousness, something direct occurred. Y en esa espaciosidad algo directo sucedió. The thoughts are passing through, Los pensamientos pasan, but he's not using the thoughts to create identity. pero no está utilizando los pensamientos para crear identidad. They pass through, and he has a non-conceptual awareness of the presence of concepts. Los pensamientos pasan y él tiene una presencia no dual, una consciencia no dual de la presencia de los pensamientos. And this is the tradition which is passed on. Y esta es la tradición que se ha pasado de unos a otros. Now, clearly, I'm talking and describing things and using concepts. Y claramente yo estoy hablando, describiendo cosas y utilizando conceptos. The purpose is to try to bring us to a place where we can use concepts deconstructively. Y el propósito es llegar a un lugar en el que podamos utilizar los pensamientos para deconstruir. Neither constructing nor destroying, but No construir, pero tampoco destruir, but the middle way of deconstructing. sino el camino medio de deconstruir. That is to say, seeing the potential for construction Es decir, ver el potencial para la construcción and allowing all the ingredients to be there, y permitir que todos los ingredientes estén ahí, but leaving them there. pero dejándolos ahí. So you might open the fridge. Por ejemplo, podríais abrir el frigorífico There are some nice things inside. y hay cosas un poco agradables dentro. Oh, what will I eat? ¿Qué voy a comer? Who is the one who is eating? ¿Quién es el que va a comer? Oh, this is a fat man. Este es un tipo gordo. Perhaps the fat man doesn't need to eat anything in the fridge. Quizá este tipo gordo no necesita comer nada del frigorífico. And you see, oh, the food is in the fridge. Y entonces ves, la comida está en el frigorífico. The food is not saying eat me. La comida no dice cómeme. So if I don't say I'm going to eat the food, Así que si yo no digo voy a comer la comida, I'm okay, and the food is okay. yo estoy bien, la comida está bien. So meditation is just like that. La meditación es así. What do I need from the thought? ¿Qué es lo que necesito de los pensamientos? Why am I getting involved? ¿Por qué me involucro? The ego has to be involved.
el ego tiene que involucrarse. Because the ego is constituted out of patterns of thinking, feeling, sensing, memory, and so on. Porque el ego sí está construido a partir de patrones, de pensamientos, de sentimientos y de acciones. So, from our parents, from our school, we have been initiated into the lineage of involvement. Así que de nuestros padres, de la escuela, nosotros estamos iniciados en el linaje de involucrarse en los pensamientos. And this is very valuable in surviving in the world. Y esto es muy valioso para sobrevivir en el mundo. But through Dharma, we enter into the lineage of non-involvement. Pero a través del Dharma entramos en el linaje de la no involucración, de no involucrarse. Now, this is not the same as renunciation. Bueno, esto no es lo mismo que la renuncia. We're not saying this is bad and dangerous. No decimos esto es malo y peligroso. We're just saying it's not necessary. Simplemente decimos no es necesario. If we are contented, Si estamos contentos, peaceful, pacíficos, satisfied, satisfechos, we don't need to get involved. no necesitamos involucrarnos. However, if a friend phones you and says, I have a problem, Sin embargo, si un amigo te telefonea y te dice tengo un problema, then you get involved. entonces te involucras. But if you are coming from your meditation and you have the quality of non-involvement, Pero si tú estás involucrado en meditación, o sea, tú estás metido en meditación y tienes la cualidad de no involucrarte, then as you listen to your friend's problems, mientras escuchas a los problemas de tu amigo and you experience your emotional response, y tú experimentas tu respuesta emocional, this involvement is niched within non-involvement. esta involucración está metida dentro, está embutida dentro de una no involucración, de no involucrarse. So you have an involvement or a connectivity which is not an entanglement. Es decir, estás involucrado, tienes una conectividad, pero no está enredado con otras cosas. So this is how wisdom and compassion will move together. Y de esta manera la sabiduría y la compasión se mueven juntas. If you get really involved, you intensify for your friend the seriousness of what is happening. Si tú te involucras demasiado con tu amigo e intensificas la seriedad de lo que está sucediendo. And it's the very quality of taking everything seriously which creates our problems. Y es esa cualidad de tomarse las cosas demasiado en serio la que crea nuestros problemas. On the other hand, if you're just cut off and you are hardly listening to what you're saying and it doesn't impact you, Y por otro lado, si tú estás completamente separado y las cosas que te dice tu amigo no te impactan, then you can't provide any support for them. entonces no le puedes proporcionar ningún tipo de apoyo. So because you're resting in spacious awareness, Entonces, dado que tú descansas en la presencia espaciosa, this is offering that the possibility of them also finding spacious awareness in the midst of their upset and emotional turbulence. y esto ofrece la posibilidad de que la otra persona también descanse en esa presencia espaciosa en mitad de todo su malestar y de todo su problema. So this is what we try to experience through the lineage transmission. Y esto es lo que intentamos experimentar a través de la transmisión del linaje. This text comes from a part of a long practice which is called Danman Tapigoche, which means the pure vision, which is the door to liberation. Este texto viene de parte de un gran linaje, de una gran transmisión que se llama The Door to Liberation, la gran puerta hacia la liberación. And a pure vision is where we experience everything arising as the form of the mind, as experience, not my experience of something, but the experience which is the radiance of the mind. Y la visión pura es ver
el resplandor de la mente tal como es, ¿no? No verlo como cosas, sino verlo como el puro resplandor de la mente. It's, in the class that's called a treasure text. Y se llama un tesoro. That is to say, it's a text that was written at the time when Padmasambhava was present in Tibet. Es decir, es un texto que fue escrito en el tiempo en el que Padmasambhava estaba en el Tíbet. And here we have a picture of Padmasambhava. Y aquí tenemos una imagen de Padmasambhava, Who was the yogi who brought the tantric tradition to Tibet and the Dzogchen tradition? y es un yogi que llevó la tradición tántrica y la tradición del Dzogchen al Tíbet. He gave many different teachings, Dio muchísimas enseñanzas and some of these were hidden. y algunas de ellas estaban ocultas. They were hidden in rocks, in the lakes, in the sky, Estaban ocultas en rocas, en lagos, en el cielo, to keep them safe so that later they would be discovered with the freshness of the original transmission. para mantenerlas a salvo, de manera que más tarde pudiesen ser descubiertas con la frescura de la transmisión. So this text was discovered by Gompo Wongyal, Y este texto fue descubierto por Gompo Wangyal, the yogi living in East Tibet, que era un gran yogi que vivía en el este de Tibet, the del Tíbet, area of Kham Trehor, en una parte muy en el campo, and was transmitted from him to Tuku Solo, y él la transmitió a Tulku Solo, who transmitted it to my teacher, que le dio la transmisión a mi maestro, who gave me the teaching when I was with him in India. que me dio la enseñanza cuando yo estaba con él en la India. So the title of the book in Tibetan is Yumdong Wotroba. Y el título del texto en el Tíbet es Yumdong Wotroba. This means to introduce or to unfold the meaning of the mother. Y esto significa introducir o desplegar el significado de la madre. Now, our mother is where we came from. Y bueno, nuestra madre es de donde vinimos. So, in the text it's going to explain who is the mother. Y en el texto va a explicar quién es la madre. Yung here means Yung Chenmo or Prajnaparamita, the great mother. Yun Chenmo significa Prajnaparamita, la gran madre. This is a quality which manifests as a goddess, Es una cualidad que se manifiesta como una diosa, and she is the personification of transcendental wisdom, y es la personificación de la sabiduría trascendental, the heart of the famous Heart Sutra, el corazón del famoso Sutra del Corazón, and she's called the mother of all the Buddhas, y se le llama la madre de todos los Budas, because just as we couldn't have developed if there hadn't been a space inside our mother's body. del mismo modo que no podríamos desarrollarla si no no nos hubiésemos podido desarrollar si no hubiese habido un espacio dentro del cuerpo de nuestra madre. All phenomena manifest in the space of the mind. Todos los fenómenos se manifiestan en el espacio de la mente. The space of the mind is inseparable from emptiness. Y el espacio de la mente es inseparable de la vacuidad. Emptiness is the womb of the great mother. La vacuidad es el útero de la gran madre. Emptiness means not that there is nothing at all, La vacuidad significa, no significa que no haya nada, but all appearance, everything which arises anywhere at any time, sino que toda la apariencia, todo lo que surge en cualquier momento, en cualquier lugar, doesn't arise as a completely autonomous entity. no surge como una entidad completa y autónoma, Because things manifest
as causal, on the basis of many causal forces. Porque las cosas se manifiestan sobre la base de un montón de fuerzas causales. And without these causal forces operating, the thing wouldn't be there. Y sin estas fuerzas causales que están operando, la cosa que surge no estaría ahí. So, for example, in my hand I'm holding my reading glasses. Por ejemplo, en mis manos sostengo mis gafas de leer. These are quite familiar objects in our world. Estos son un objeto bastante familiar en nuestro mundo. And they are something. Son algo. So in one hand I have the paper, in the other I have the glasses. En una mano tengo el papel, en otra tengo las gafas. I can't look through the paper. No puedo mirar a través del papel. I can't read the glasses. Yo no puedo leer las gafas. So we've established these are two classes of phenomena. Establecemos que somos dos tipos de fenómenos distintos. Glasses are glasses. Las gafas son gafas. No, the glasses are in my hand. Bueno, las gafas están en mi mano. If I drop them, they might break. Si las tiro, probablemente se rompan. So I have to put the glasses down. Así que tengo que soltar las gafas. And then when I need them, I have to pick them up. Y cuando las necesito, tengo que volverlas a coger. The thing about these glasses is they are always somewhere. Lo que tienen estas gafas es que siempre están en algún sitio. When they were made in a factory, Cuando las fabricaron, las hicieron en una fábrica, that's where they were. ahí es donde estaban. Then they were packed in a box. Entonces se empaquetaron en una caja. Boxes went out, distributed to opticians. La caja se distribuyó a los ópticos And I got them. y yo las conseguí. And since that time, they have been in my pocket, in my inner jacket pocket, on the table, on my face. Y desde entonces han estado en mi bolsillo, en el bolsillo de dentro de mi chaqueta, encima de la mesa, en mi cara. There has not been one moment when these glasses have not been somewhere. No ha habido un solo momento en la que estas gafas no hayan estado en algún sitio. Now, you might think that, well, that's obvious. Y podría decir, bueno, eso es obvio. But what I'm highlighting is that somewhere-ness and glasses go together. Lo que yo quiero señalar es que las gafas y el hecho de que estén en un lugar van juntos. Somewhere-ness is not an optional extra. El hecho de que estén en algún lugar no es un extra opcional. It is essential to the phenomena. Es algo esencial para el fenómeno. So normally we think the essence is in the phenomena. Y normalmente pensamos que eso está dentro el fenómeno está dentro del objeto. But the somewhere-ness, which in a sense is external, Pero el hecho de que estén en algún lugar que de algún modo es externo al objeto is inseparable. es inseparable. That is to say, when you come out of your mother's body, Es decir, cuando tú sales del cuerpo de tu madre, you move from one place to another. tú te mueves de un lugar a otro. Then your journey through life of being in many different situations arises. Y entonces tu viaje en la vida te ha llevado a un montón de situaciones y de lugares. Self and other are inseparable. El yo y el otro son inseparables. Object and environment are inseparable. Objeto y su entorno son inseparables. There are no self-existing entities. No hay entidades que existan por sí mismas. When you go out and you walk on the hills, you think, wow, it's just here, it's amazing. Cuando salís y camináis por las montañas, las colinas, decís, bueno, esto es maravilloso. But if you say that to a geologist, Pero si se lo dice a un geólogo, they say, my friend, let me tell you a story. dice, no, amigo mío, déjame contarte una historia. Once upon a time, there was a big ocean, Había una vez un gran océano and the sediment fell down through the ocean. y entonces se estableció el océano And after 5 hours and 2 bottles of wine, y después de 5 horas y 2 botellas de vino, you have understood that the mountain is not a thing existing by itself. entiendes que la montaña no es una cosa que exista por sí misma. Everything arises from causes Todo surge de causas and stands in relation to other things. y se coloca en relación con otras cosas. Some land masses are rising up, some land masses are sinking down. Algunas masas de tierra se levantan, otras masas de tierra se hunden. So,
Again, we can have lots of information about this. Y de nuevo podemos tener un montón de información sobre todo esto. This is, if you like, the thoughts arising in the womb of our conscious self. Es como si queréis ponerlo de esta manera, es como si las cosas surgen en el útero de nuestro yo consciente. But what is the womb of the womb? Pero ¿cuál es el útero del útero? I'm thinking all this stuff, I'm saying all this stuff. Yo estoy pensando todas estas cosas, yo estoy diciendo todas estas cosas, But James Lowe Thought Factory is not self-existing. pero la factoría, o sea, la fábrica de pensamiento de James Lowe no existe por sí mismo. This is arising from somewhere. Surge de algún lugar. When we look for the mind, we find emptiness. Y cuando buscamos la mente, encontramos la vacuidad. This is the Great Mother. Esa es la Gran Madre. All of us are already in the womb of the Great Mother. Todos nosotros estamos ya en el útero de la Gran Madre. Everything is moving in the play of emptiness. Todo se mueve en el juego de la vacuidad. Emptiness is not the end of the world. La vacuidad no es el fin del mundo. Everything in this room is empty. Todo en esta habitación está vacío. We could turn it into a slightly more positive language. O podríamos ponerlo en un lenguaje más positivo. Emptiness is radiance. La vacuidad es el resplandor. When you look around the room, what do you see? Cuando miras alrededor de la habitación, ¿qué ves? You see light. Ves luz. Light is the only thing you can see. Luz es lo único que puedes ver. When you hear, what do you hear? Y cuando oyes, ¿qué es lo que oyes? Sound. Sonido. You don't hear Spanish. No oyes español. You interpret Spanish. Interpretas español. You don't see bricks and cameras and people. No ves ladrillos y cámaras y gente. You interpret bricks, cameras and people. Interpretas ladrillos, cámaras y gente. The apprehending quality, the construal quality of your education, of the capacity to make sense of things arises in relation to the patterning of light and sound. Tu cualidad de aprender, tu cualidad de poder interpretar las cosas surge a la vez que la luz y el sonido. That is to say, this world, your world, is a co-creation. Es decir, este mundo, tu mundo, es una co-creación, una creación conjunta. You're not looking at a self-existing world, No estás mirando a un mundo que existe por sí mismo, but this world is arising for you. sino que este mundo surge para ti. You are at the center of your experience. Tú eres el centro de tu experiencia. The objectified world is a concept. El mundo objetivizado es un concepto. When we are present directly, we see there is no real separation between inside and outside. Cuando miramos de manera directa vemos que no hay separación entre dentro y fuera. Subject and object are interpretations. El sujeto, el objeto son interpretaciones. Yellow, red, and blue are names. Amarillo, rojo, azul son nombres. We know that they are conventional Sabemos que son convencionales because they're not the same in different languages. porque no son lo mismo en otros idiomas. And what the color means will depend on the mood of the time. Y lo que significa el color depende del ánimo del momento. So last night when we walked in Sevilla, Así que anoche cuando andábamos por Sevilla, Juan pointed out to me the prevalence of Spanish flags. Juan me señaló cuántas banderas españolas había. These colors become a little more popular. Estos colores se han vuelto un poquito más populares. So they are arising as a conversation. Surgen como una conversación. People up north don't cause trouble. People up north. You should not cause trouble. La gente ahí en el norte no debería crear problemas. Don't be deluded about your identity. No estéis engañados sobre vuestra identidad. Spain is Spain is Spain. España es España es España. No, this is a concept. Esto es un concepto. And people will kill for concepts. Y la gente mataría por conceptos. But what you see in the Spanish flag is just color. Pero lo que ves en la bandera española es simplemente color. You see bands of color, Ves bandas de color, but you feel something. pero sientes algo.
which could be love or hate. que podría ser amor, odio. This is not the power of the color. No es el poder del color, This is the human mind interpreting. es la mente humana interpretando. So this is the most important thing to see. Esta es la cuestión más importante que tenemos que ver. We're not living in a dead world of objects. No vivimos en un mundo muerto de objetos. This world is the vitality of our own mind. Este mundo es la vitalidad de nuestra propia mente. And so whether we're asleep or awake makes a very big difference. Y por tanto, si estamos dormidos o despiertos, marca una gran diferencia. We fall asleep in our assumptions that, oh, life's going on and I have a job and a place to stay and so on. Nos dormimos en nuestras suposiciones y entonces, bueno, yo tengo un lugar para trabajar y un lugar donde quedarme y todo eso. We take things for granted. Y damos las cosas por sentado. This is how it is. Es que así es como es. This is my life. Es mi vida. But I'm here. Pero yo estoy aquí. What is this? ¿Qué es esto? I know what it is. Yo sé lo que es. I make my life flat. Yo hago que mi vida sea plana. Because if everything is mediated through my ideas and concepts, Puesto que todo está mediado a través de mis ideas y mis conceptos. I'm muffling the freshness of what is arising. Yo estoy interpretando la frescura de lo que surge. Concepts are like very dark sunglasses. Así que los conceptos son como unas gafas de sol muy oscuras. On a very bright day, these sunglasses might protect your eyes. En un día muy claro, estas gafas de sol podrían protegerte tus ojos. But they also alter or distort or invent what is being seen. Pero también alteran o distorsionan o inventan qué es lo que se está viendo. When you wear these dark sunglasses, Cuando te pones estas gafas tan oscuras, you don't see what is there. no ves lo que hay allí, You see what is here on this side of the dark glasses. ves lo que hay aquí en este lado de las gafas oscuras. And this is the same with the conceptual glasses. Y es lo mismo con las gafas conceptuales. The conceptual glasses show you the conceiver. Las gafas conceptuales lo que te muestran es al que concibe. You think that you have a magnifying glass or a telescope Crees que tienes una lupa o un telescopio that lets you see clearly, que te permite ver claramente, but it's not. pero no es así. You might think it's like an X-ray of the situation. You have a penetrating gaze. Pues podrías pensar que es como unos rayos X de la situación, que tienes una mirada penetrante, But actually it's an X-ray of your mind. pero en realidad son unos rayos X de tu mente. You see who you are through your world. Ves quién eres a través de tu mundo. Now this idea can be a little bit troubling at first, Y esta idea puede ser un poco perturbadora al principio, because our common sense self tells us, well, I got here today because the map of the city doesn't move around. porque nuestro sentido común podría decir, bueno, pues yo he llegado aquí porque el mapa de Sevilla no cambia. It's not like if you watch a movie of Harry Potter and the stairs are going up and down. No es como si ves una película de Harry Potter y las escaleras pues se mueven de aquí para allá. The map is the same, El mapa es el mismo and that's very important. y eso es muy importante. But the map can't tell you anything about your experience in coming here. Pero tu mapa no te puede contar nada sobre la experiencia de llegar aquí. Which cars you passed on the road, ¿A qué coches te cruzaste en la carretera? which pedestrians you met on the road, ¿A qué peatones viste en la carretera? how many red lights you had on the way here. ¿Cuántos semáforos en rojo tuviste en tu camino aquí? The lived actuality of your existence. Lo que vives, la realidad viva de tu existencia, Is not in the map. no está en el mapa. So when we are introduced to the meaning or the truth of the mother, Así que cuando a nosotros se nos introduce al significado de nuestra madre, it's an invitation to inquire es una invitación a indagar
when I take my thoughts, when I take my analytic intelligence, and I use this to provide a kind of bedrock for my sense of who I am, Cuando yo utilizo mis pensamientos o cuando yo utilizo mis interpretaciones y las utilizo como cimientos del sentido de quién yo soy, that in a sense I'm giving birth to my interpretation. en un sentido yo estoy dando a luz a mis interpretaciones. At school, when you learn to write an essay, you give birth to it. Cuando en la escuela tú escribes una redacción, tú haces que nazca. The teacher might say, hey, I've read what you write in the class. El maestro podría decir, bueno, he leído lo que has escrito en la clase This doesn't look like you. Did your parents help you with this? y esto no parece que sea tuyo, ¿lo escribieron tus padres? Because we're being encouraged to find our own voice, Porque a nosotros se nos anima a que encontremos nuestra propia voz, to speak from ourselves. de hablar desde nosotros mismos. I am the mother of myself. Yo soy la madre de mí mismo. I give birth to these expressions of myself. Yo doy a luz a estas expresiones de mí mismo. This is what it means to feel like me. Esto es lo que significa sentirse como yo. You become used to the particular range, the particular portfolio of moves and ideas that are familiar with, that we are familiar to, and which give us the sense of our own familiarity. Es decir, estar habituado a este portfolio o este abanico de posibilidades o de acciones que constituyen el sentido de quién yo soy, me dan esta familiaridad de quién yo soy. But when we look for the great mother, we want to put into question, well, is this the case? Pero si buscamos a la gran madre, pues nosotros queremos indagar, bueno, ¿esto es así? Everyone here has been to school. Todos los que estamos aquí hemos ido a la escuela. No, we've been to different kinds of schools. Hemos ido a escuelas distintas, de distinto tipo. If there are people here who are 60 and people here who are 30, even if you went to the same school, the kind of education you got is likely to have been rather different. Si hay personas que tienen 60 años y hay otras personas que tienen 30 años, incluso si han ido a la misma escuela, el tipo de educación que les han dado ha sido distinta. So when you say, oh yes, I went to the same school, Y dice, sí, yo fui a la misma escuela. we seem to be saying something meaningful, Parece que estamos diciendo algo lleno de significado, but we're hiding the details of life. pero estamos ocultando los detalles de la vida. So in Dharma, we'll do quite a bit of meditation later. Dharma, we're really looking to see what is there before I organize it. En el Dharma, y vamos a hacer un poco de meditación más tarde, en el Dharma lo que estamos intentando ver es qué es lo que hay ahí antes de que yo lo organice. We are all artists. Somos todos artistas. It is to say we're concerned with art, with making artificial. We are artisans. Es decir, somos artistas en el sentido de que nos preocupa el hacer algo artificial, somos artesanos. Make ourselves De construirnos a nosotros mismos by our choices. a través de nuestras elecciones. Well, a lot of this is happening out of our conscious mind. Y por supuesto, mucho de todo esto sucede fuera de nuestra mente consciente. But the more you start to see your own mental activity, Pero cuanto más empieces a ver tu propia actividad mental, that you are full of opinions que está lleno de opiniones and interpretations, y de interpretaciones, and that these belong to you. y que éstas te pertenecen a ti. You think they belong to the world. Tú crees que pertenecen al mundo. We say, oh, this honey is delicious. Nosotros decimos, bueno, esta miel es deliciosa. But if you say that to somebody who hasn't been to the dentist for a long time, Pero si se lo dice a alguien que no ha ido al dentista hace mucho tiempo, they say, no, the honey causes me pain. dice, no, la miel me hace dolor, me da dolor.
That's only because you have bad teeth. Y bueno, eso pasa porque tienes dientes malos. Really, it's delicious. De verdad, es deliciosa. Fuck you. Que te jodan. I know it's painful Yo sé que duele, because this is lived experience. porque esto es una experiencia viva. Whatever you think about it, it's horrible. Lo que, da igual lo que tú pienses, es horrible. Then you think, oh, just because I can create a story about the honey, Y bueno, entonces ves que bueno, solo porque yo pueda crear una historia sobre la miel, it doesn't mean I found the essential truth of the honey. no significa que yo haya encontrado la verdad esencial de la miel. It means I'm speaking about my relation with the honey. Lo que significa es que yo estoy hablando de mi relación con la miel. This is what the honey is for me. Eso es lo que es la miel para mí. So this returns us to experience. Así que esto nos regresa a la experiencia. So this is something you can hold in your mind as a background reflection. Y esto es algo que podemos mantener en nuestra mente como una reflexión en la parte de atrás de nuestra mente. And it operates everywhere. Y opera en todos los lados. We have different kinds of tea available. Tenemos diferentes tipos de té disponibles. So when you go to take your tea bag, Así que cuando vas a coger tu bolsita de té, you notice the person standing beside you takes another tea bag. te das cuenta que la persona que está a tu lado coge una bolsita de té distinta. Why? Why would they do that? ¿Y por qué? ¿Por qué lo haría? This is the good one. Dice, oye, que este es el bueno. We don't know about other people. No sabemos de cosas sobre las otras personas, no conocemos las otras personas. And the really big problem here is the fantasy of the normal. Y aquí el verdadero problema es la fantasía de lo normal. I am normal. Yo soy normal, You are a bit strange. tú eres un poco raro. I am the standard issue. Yo soy la cuestión estandarizada, yo soy el estándar. Just as you can go to the National Regulation Agency and they have a meter measured on a metal bar. Igual que puede ir a la Agencia de Regulación Nacional y entonces tienen un metro, ¿no? Con una barra metálica. This is reliable. Esto es fiable. Just like me. Es como yo. Everybody wants to be normal. Todo el mundo quiere ser normal. Normal is a statistical notion. Pero lo normal es una noción estadística. Something abstracted out of the data. Algo que se ha abstraído a partir de los datos. When we stay with the unique particularity of our lived existence, Cuando permanecemos con la particularidad única de nuestra experiencia vivida, we have difference. tenemos una diferencia. What that would point to is we shouldn't assume about other people. Lo que eso señala es que no deberíamos suponer o asumir sobre otras personas. We shouldn't fill the space of connection with our ideas about the person. No deberíamos llenar el espacio de la conexión con ideas sobre la otra persona, But rather provide the space in which they can show themselves. sino más bien proporcionar el espacio en el que pueden mostrarse a sí mismas. And of course, when we allow that, we find they are not who we thought they were. Y por supuesto, cuando hacemos eso, lo permitimos, encontramos que no son quien nosotros pensábamos que eran. So, in that sense, our interpretation is returned to its proper place, which is after the moment of experience. Y entonces, de esa manera, nuestra interpretación se coloca de vuelta a donde surgió, que es después del momento de la experiencia vivida. So, when you have an assumption, Cuando tienes una suposición, you project it on the basis of past experience la proyectas sobre la base de experiencia pasada, onto the emerging object. sobre el objeto emergente que se manifiesta. Oh, these cakes are delicious. O este pastel es delicioso. But maybe the cook's not in a good mood. Pero bueno, quizá el cocinero no estaba de buen estado de ánimo. Maybe it's not the same as usual. Quizá no es igual que siempre. You have to taste.
tienes que saborearlo. then you have an opinion. Y entonces tienes una opinión. If your opinion arrives before you taste, Y si tu opinión llega antes de que tú saborees, what will that do to the taste? ¿qué hará eso al sabor? Often we don't taste. A menudo no saboreamos. You're talking with someone, you're eating and drinking. Estás hablando con alguien, estás comiendo, bebiendo. How's the food? ¿Cómo es la comida? Oh, it's good. Ah, está bien. But you're not really there with it Pero no estás realmente ahí con ella. because your mind is somewhere else. Porque tu mente está en algún otro lugar. If you pay attention to it, it shows itself. Si le prestas atención, se muestra a sí mismo. So this is the really big division between allowing yourself to form slightly in arrears of the emerging event. Esta es sí. So to allow yourself, your sense of self to emerge slightly after or slightly behind the emerging event. Es permitir que tu sentido del yo surja ligeramente después de la experiencia, del suceso experimentado. Because this is where we see the difference between awareness and consciousness. Y esto es donde vemos la diferencia entre presencia y consciencia. So, say for example you go walking in the hills Por ejemplo, digamos que vas a andar por el campo, por las montañas, and you hear a sudden sound. y de pronto oyes un sonido. Your ears get a little bit bigger. Y entonces tus orejas se vuelven un poco más grandes. You don't know. Oh, something. O no sabes, algo. Some bird has made this cry. Quizá un pájaro ha hecho este sonido. And then some thoughts come. Y entonces llegan algunos pensamientos. The thoughts come after the event. Y los pensamientos llegan después del suceso. When the cry emerged, it emerged in your awareness. Cuando el canto, el sonido surge antes de tus pensamientos. It was what it was. Era lo que era. It's an emergent modality of the clarity of the mind. Es una modalidad emergente de la claridad de la mente. And after that, consciousness shapes and takes and formulates some response. Y después de eso, la conciencia moldea y formula y lo coloca en determinada forma. So this is amazing. Esto es sorprendente, That we can have awareness and consciousness. de que podemos tener presencia y consciencia. They don't have to be opposition. No tienen por qué ser opuestas, But most of the time, we're not suddenly being surprised. pero la mayor parte del tiempo no estamos siendo sorprendidos. Usually, we're building on pictures Normalmente estamos construyendo sobre imágenes and we take up positions. y tomamos posición. People can be described as freedom fighters or terrorists. La gente puede ser descrita como luchadores de la libertad o como terroristas. These are interpretations. Son interpretaciones. And if you're caught up in the interpretation Y si tú estás atrapado en una interpretación and you believe the interpretation, y te crees la interpretación, then you can come to definite knowledge. entonces puedes llegar a un conocimiento definitivo. These people are troublemakers. Estas personas causan problemas. We know what they're like. Sabemos cómo son, They don't change. no cambian. We need to deal with them. Necesitamos tratar este asunto. So all over the world, these positions are taken up. Así que a lo largo de todo el mundo se están tomando este tipo de posiciones. Whether it's about Mexicans coming into North America, Entonces, si es con los mexicanos que llegan a Norteamérica, Africans coming into Europe, a los africanos que vienen a Europa, we know who these people are. sabemos cómo son esta gente. But you've never met them. Pero nunca los has conocido, nunca te has encontrado con ellos. I don't need to meet them. No necesito encontrarme con ellos. In fact, I don't want to meet them En realidad no quiero encontrarme con ellos. because I know what they're like. Porque yo sé cómo son. So this is very, very common in our human way of operating. Esto es muy común en nuestra manera humana de operar. Consciousness precedes the moment of experience.
La consciencia precede al momento de la experiencia And we take a prejudice, y tomamos un prejuicio, a prejudice, a judgment which is going before the event. es decir, un prejuicio, un juicio que sucede antes del verdadero suceso. We take this as a guarantor of meaning and value. Y lo tomamos como una garantía de valor y significado. So, the prejudice is something from the past which is put into the present. El prejuicio es algo que viene del pasado y que se coloca en el presente. So, we will have lunch soon. Bueno, vamos a tomar el almuerzo pronto. And if you want to explore the nature of prejudice, Y si queréis explorar la naturaleza del prejuicio, I would suggest that when you have your food on the plate in front of you, yo sugiero que cuando tengáis la comida en el plato delante de vosotros, you vomit onto it, vomitéis encima, because that's a prejudice. porque eso es un prejuicio. Would you want to eat that? ¿Os gustaría comer eso? But this is the world we live in all the time. Pero este es el mundo en el que vivimos todo el rato. We vomit our opinions, interpretations onto the world. Vomitamos nuestras opiniones, nuestras interpretaciones sobre el mundo. And so we see the world through these particular lenses. Y entonces vemos el mundo a través de estas lentes en particular. And this is tragic. Y esto es trágico. It makes our lives dull, Y hace que nuestras vidas sean planas, soporíferas. and we approach the world the wrong way around. Y nos acercamos al mundo completamente al revés. We start with the conclusion Empezamos con la conclusión, rather than the question. más que con la pregunta. Because the question opens it up. Porque la pregunta hace que se abra. Questions say who, why, where, when. Las preguntas dicen quién, por qué, dónde, cuándo. They open up connection, some sense of relatedness. Abren algún tipo de conexión o algún tipo de sentido de relación. But when you start with a conclusion, Pero cuando empiezas con la conclusión, you kind of short circuit that inquiry, haces como un cortocircuito de esa indagación. and you arrive at the conclusion. Y llegas a la conclusión. It's like this. Es así. I know what it is. Sé lo que es. So, Buddhist inquiry is to stay with the question, Así que la indagación budista es quedarse con la pregunta, to become curious, ser curioso, not fall asleep inside the opinions that you've inherited from family and school and so on. no dormirte en las opiniones que has heredado de la familia, de la escuela y de todo eso. When we read about the description of the mind in the Dzogchen text, Cuando leemos sobre la descripción de la mente en los textos de Dzogchen, it says that it's naked and fresh. se dice que es desnuda y fresca. Naked means it's not covered over. Desnuda significa que no está cubierta. It's allowed to show itself as it is. Se permite que se muestre a sí misma tal como es. And it's fresh means it's not something old, something already knowable. Y fresca, nueva, en el que no es algo viejo, que no es algo que se conocido, que se pueda conocer. And of course, when it's fresh, it's also simple. Y también cuando es fresca es que es también simple. You buy fresh ingredients in the market, Compramos ingredientes frescos en el mercado and then you cook them or cut them up to prepare a salad. y luego los cocinamos o los cortamos para preparar una ensalada. You do something to them. Le haces algo a ellos, You alter them according to your recipe. los alteras de acuerdo con tu receta. You reduce them from what they are to how they should be according to your interpretation. Los reduces de cómo son a cómo deberían ser de acuerdo con tu interpretación. So, if we stay with the freshness, Así que si nos quedamos con la frescura, we allow the world to show itself before our interpretation. permitimos que el mundo se muestre a sí mismo antes de nuestra interpretación. And then you can have the interpretation. Y entonces puedes tener la interpretación. Remember, the interpretation is compassion.
the freshness is wisdom. Y recuerda, la interpretación es compasión, la frescura es sabiduría. But if the interpretation is welded on to whatever is emerging, Pero si la interpretación está metida, embutida dentro de lo que está surgiendo, then you never see the nakedness. y entonces nunca ves la desnudez. In Scotland, it used to be a habit that with small children, they would give them a vest at the beginning of winter. En Escocia estaba el hábito de que con los niños pequeños pues se les daba un chaleco al principio de invierno And they would cover it in camphor. y Camphor. y lo cubrían con alcanfor, And then put another vest on top y entonces ponían otro chaleco encima and then stitch it very tight. y entonces coserlo muy pegado And the children were kept in that for months y los nenes pues se les mantenía así durante meses to keep the danger of colds out. para mantener los peligros del frío fuera. Probably nowadays you wouldn't think it's very healthy Probablemente hoy día no se piensa que eso es muy sano, because houses have baths and showers in them porque nowadays. las casas tienen duchas y baños dentro hoy día. But this is us. We are stitched into old clothing. Y eso somos nosotros, estamos metidos, grapados dentro de ropa vieja. And the clothing fits us. Y la ropa nos encaja. And we think, I am the clothing. Y pensamos, yo soy la ropa. The other weekend I was in the airport El otro fin de semana estaba en el aeropuerto and it was queuing up when you have to put your bag through the machine. y yo estaba en cola donde tenía que poner la máquina a través de, la máquina, el equipaje en la máquina que se la lleva. The man in front of me was wearing a little t-shirt and shorts. Y el hombre delante de mí estaba con una camiseta y pantalones cortos. Big guy, lots of muscle. Un tipo grande, muchos músculos, And he was covered in tattoo. y estaba cubierto con tatuajes. Over his head, over his face. Por encima de su cabeza, por encima de su cara, sus manos. I think, you're weird. Y yo pienso, eres raro. Then I realized, this is simply, the truth of that statement is, I'm old. Y yo entonces me di cuenta de que la verdad de esa afirmación es que soy viejo. Because that is my value system. Porque ese es mi sistema de valores. His value system is, this is a cool thing to do. Su sistema de valores es que esto es algo chulo de hacer. So in that way we can see, we are born in particular generations, particular cultural things, and they seem to be intrinsically valid. Y de esta manera vemos que nosotros nacemos dentro de diferentes culturas, de diferentes sistemas de valores y que parece que son intrínsecamente válidos. But these are just our own pairs of glasses. Pero simplemente son nuestras gafas, nuestro par de gafas. So again and again, the more we recognize our prejudice, our interpretation, Así que una y otra vez, cuanto más podamos reconocer nuestros prejuicios, nuestras propias interpretaciones, we can start to unscrew the fixity of how we take the world to be. podemos empezar a desatornillar la fijeza de cómo nosotros tomamos el mundo. So that's a kind of basis for beginning into the text. Y esto es una especie de base para entrar dentro del texto. And now we have a break for lunch and we come back and do more study and practice. Y ahora tomamos un descanso para almorzar y después volvemos, hacemos un poquito más de estudio y práctica. Un momentito. Voy a ver porque hay alguna gente que no